ampolla de váter, donde confluyen dos conductos. El conducto que viene de la vía hepática y el conducto que viene de la vía pancreática. ¿Correcto? Para la digestión de las grasas, era indispensable esta sustancia llamada bilis. La sustancia llamada bilis básicamente es una sustancia que el organismo tiene contemplado como desecho. Pero la naturaleza es tan sabia que aún siendo considerado como desecho, sirve en su tránsito intestinal para su eliminación, este, la emulsificación de las grasas, que básicamente no es otra cosa que los compuestos más grandes lipídicos, convertirlo en fragmentos más pequeños para que pueda venir una enzima producida por el páncreas. Si digiere lípidos, se llamará lipasa. Y si es producida por el páncreas, se llama lipasa pancreática. Lipasa pancreática. Otras funciones de la bilis, cabe señalar primero, ¿de dónde proviene la bilis? Muy bien, para ello tenemos que nosotros conocer el tiempo de vida medio de un eritrocito. Más o menos eso es 120 días. Luego, pasado esos 120 días, el eritrocito tiende a morir. ¿Y básicamente cómo muere? Destrucción de su membrana. Y al destruirse su membrana, se libera la sustancia o la proteína transportadora de oxígeno llamada hemoglobina. Esa hemoglobina también se secciona, se parte en dos, el grupo hemo y la globina. La globina, como es una proteína, seguirá circulando, ¿no? Para una posterior formación de nueva hemoglobina, y el grupo hemo, que está compuesto por un núcleo central, que es el hierro, y rodeado de 4 anillos. Esos 4 anillos se llaman anillos pirrólicos. Al destruirse este grupo hemo, se libera el hierro. El hierro como tal tiene dos caminos. La primera, que vaya como depósito en forma de hemosiderina o la sustancia principal de depósito del hierro, llamado ferritina. Y otro, captado por otra proteína transportadora, la apotransferrina, llevado hacia la médula ósea, básicamente ¿para qué? Para que se produzcan nuevas líneas celulares de eritrocitos, ¿no? Para ello, esos son los dos caminos que toma el hierro. Pero ¿qué sucede con esos 4 anillos pirrólicos que quedaron libres? Esos 4 anillos pirrólicos tienen que ser metabolizados para formar principalmente biliverdina y luego la bilirrubina. Pero la bilirrubina como tal viene de un proceso metabólico que también tiene que ser filtrado y también de alguna manera desechado, porque sabemos que si los niveles de bilirrubina están demasiado elevados en nuestro organismo, sucede en primer lugar la famosa ictericia, que es la coloración de piel, mucosas, conjuntivas de color amarillo, ¿no? Y sabemos que es una sustancia tóxica que puede traspasar la barrera hematoencefálica y dañar el sistema nervioso central. Entonces tiene que ser regulado. ¿Cómo lo regulamos? Bueno, tras esa producción de bilirrubina, esa bilirrubina tiene que ser metabolizada en el hígado y tiene que pasar un proceso que se llama glucoronización. Repito, el proceso se llama glucoronización. Entonces, su nombre completo será la glucoronización de la bilirrubina. Esa bilirrubina se tiene que metabolizar, donde en la reacción metabólica se llama conjugación de bilirrubina. Después, que ustedes habrán escuchado en algún momento que existe bilirrubina total y fraccionada. Dentro de la bilirrubina fraccionada está la bilirrubina conjugada
o también llamada directa, y la bilirrubina no conjugada, o también llamada indirecta. La que normalmente se produce después de la metabolización y destrucción del grupo hemo es la bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina, al pasar al hígado, gracias a una enzima que se llama, apunten por favor, glucoronil transferasa. Enzima glucoronil transferasa, produciendo una sustancia que se llama el de 2, diglucorónido de bilirrubina. Ese diglucorónido de bilirrubina es lo que nosotros conocemos como la bilirrubina conjugada o bilirrubina directa, que sigue siendo parte de la composición de la bilis. Nosotros sabemos que en el hígado existen los hepatocitos, los lobulillos hepáticos, que básicamente lo que producen es colesterol, producen sales biliares, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosita más producen? Agua, producen bicarbonato, ¿no? Y todo ello llega hacia el espacio porta que nosotros hemos estudiado en histología, mediante el cual este espacio porta contiene al conductillo hepático, que es el que conduce esta secreción, todos estos componentes, y terminan en el conducto hepático. Este conducto hepático es el que reúne todos los conductillos hepáticos, para luego esta secreción biliar pasar hacia la vesícula biliar. ¿Para qué sirve la vesícula biliar? La vesícula biliar sirve primero como almacenamiento de bilis. Y gracias a ese almacenamiento de bilis, esa bilis se concentra. Y contiene también mucho más contenido de bicarbonato. ¿Y por qué tiene que tener bicarbonato esta bilis de la vesícula biliar? Básicamente, ¿para qué? Para contrarrestar el pH del quimoácido que viene del estómago. La bilis como tal tiene que tener un contenido bastante marcado y también, por ejemplo, secreción de bicarbonato que viene también del páncreas para contrarrestar ese quimoácido y así formar la sustancia que nosotros conocemos como el famoso kilo. Muy bien, entonces, ¿cuál es la aplicación práctica de esto? Miren, doctores, cuando tienen ustedes, ha habido pacientes que, por ejemplo, han sido operados y les han retirado la vesícula biliar. Básicamente, ¿por qué la retiran? Porque se llena de piedritas, se llena de cálculos. Y esos cálculos principalmente, o el principal componente de estos cálculos es de colesterol. Pero también existen cálculos de la vesícula biliar, de la vesícula biliar. Perdón, cálculos de sales biliares, disculpen, cálculos de colesterol y cálculos de sales biliares. Donde, pues, por ejemplo, a ver, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿dónde se producirá más cálculos de colesterol? Lógicamente, en vesícula biliar. ¿Dónde se podrá producir más cálculos de sales biliares? Lógicamente, en los conductillos hepáticos, ¿no? Del hígado. ¿Correcto? Entonces, cuando esto se llena de piedras y la persona come una comida copiosa, grasosa, estimula, ¿cierto?, la contracción del músculo liso de la vesícula biliar y pues esa contracción enérgica que tiene que ser, ya que existen unos cálculos, ocasiona pues que hayan los famosos cólicos biliares, y que esos también terminan por ahí un calculito obstruyendo el cístico de la vesícula biliar y desencadenando lo que nosotros conocemos como la famosa colecistitis. Pero ¿cuál es el tema con esto? Que una vez que le sacan la vesícula le dicen a la persona, señor, señora, le han sacado la vesícula biliar, usted tiene que cuidar su dieta, no puede comer comidas muy grasosas. Y básicamente, ¿por qué?
porque como no existe esa fase de concentración de la bilis, porque ya no hay vesícula, entonces esa bilis que va a producir sola, netamente los conductillos hepáticos y directamente va a pasar al colédoco, no es una bilis totalmente concentrada y para poder hacer la emulsificación adecuada de las grasas, de los lípidos. Pero la digestión, como ahí, hasta ahí no termina. Una vez que se ha emulsificado las grasas, que eh, se ha tenido la acción de la lipasa pancreática, ¿correcto? Luego de ello, existe la digestión como tal, que no es otra cosa que la formación, primero, de sustancias llamadas triglicéridos. Triglicéridos, o sea, tiene tres ácidos grasos y una molécula de glicerol. ¿Cómo se parte en esto? Bueno, si queremos partir un triglicérido, lo podemos partir de la siguiente manera, que serían dos ácidos grasos libres y un monoácido glicerol. O sea, un glicerol con un solo ácido graso y dos ácidos grasos libres. Y de esa manera, esas sustancias se pueden absorber en el enterocito del intestino. Básicamente, ¿para qué nos sirven los ácidos grasos? Básicamente nos sirven para la formación o materia prima para la formación de nuevas membranas, ¿no? Como ustedes saben, las membranas están hechas de fosfolípidos y proteínas y estos ácidos grasos son sustrato para la formación de estos fosfolípidos. Pero tiene un detalle importante en cuanto a su absorción, porque hacia el enterocito, como por su naturaleza liposoluble, pueden traspasar tranquilamente la membrana del eritrocito. Pero una vez adentro, el eritrocito hace un censo y dice, a ver, ácidos grasos de cadena corta tranquilamente pasan hacia la circulación entérica. Uno. Pero si hay ácidos grasos muy largos, entonces lo que nos conviene es volver a armar un triglicérido, ¿correcto? Volver a armar otro triglicérido, pero no solamente para que esté libre, sino en, empaquetado, empaquetado. Ese empaquetamiento es proteico. Ese empaquetamiento es proteico. Entonces se forma una sustancia lipoproteica. Lipoproteica. Esa sustancia o ese componente lipoproteico se llama kilomicrón. 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 Y ese kilomicrón, en vez de pasar hacia la circulación entérica, pasa a la circulación linfática. Y luego de la circulación linfática, desembocan hacia el conducto torácico y del conducto torácico desencadena, como ya bien lo sabemos, hacia la vena subclavia y regresa a la circulación. De la absorción de los lípidos. Pero entonces hacen LDL, LDL, esas también son lipoproteínas transportadoras. Lipoproteínas transportadoras. Pero esas sustancias lipoproteicas sirven para el transporte de colesterol de tipo endógeno, de tipo endógeno. Y el kilomicrón entonces, ese se encarga del transporte de colesterol de tipo exógeno, de tipo exógeno. Ahí viene la diferencia del transporte que tiene los kilomicrones y las lipoproteínas de baja, muy baja y de alta densidad, ¿no? O sus siglas en inglés, que ustedes ya conocen. Entonces, si hemos hablado de absorción de las grasas, tendremos que pensar entonces cómo se absorben los carbohidratos. Primero, los carbohidratos para absorberse tienen que estar en forma de monosacáridos, ¿no? De monosacáridos.
¿no? Para ello nosotros cuando estudiamos biología aprendimos la glucosa más fructosa, glucosa más galactosa, formaba la lactosa y todo lo demás, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, la glucosa necesita, para poder ser absorbida por el enterocito, necesita un transportador, un transporte activo con gasto de energía, mediante un transportador que se llama de las siguientes siglas: S de sapo, G de gato, L de Lima y T de taza, de tipo 1, perdón. O también podemos decirlo el transportador SGLT1, SGLT1, la glucosa. ¿Todos los monosacáridos como tal necesitan este transportador? No, hay uno que se salva. ¿Quién? La fructuosa. La fructuosa solamente necesita su transportador de glucosa llamado GLUT. Nada más. Ese transportador de glucosa simple, sencillo, sin gasto de energía, difusión facilitada, es el famoso GLUT, sin gasto de energía. Entonces hemos visto ya cómo se da la absorción de las grasas y la absorción de los carbohidratos. Cosa que me pareció relevante señalar para poder hacer el tema comparativo. Pero volvemos, ¿no? Hablamos de, caramba, de las lipoproteínas que se encargaban de transportar colesterol y triglicéridos de tipo endógeno, ¿no? Habíamos hablado del VDLL, HDL, LDL. Y básicamente estas lipoproteínas son las encargadas, pues, ¿no? De depositar el exceso de colesterol en los famosos, de llevarlo al hígado y también el exceso de llevarlo a los vasos sanguíneos, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues se depositan en demasiada cantidad en los vasos sanguíneos, forman las famosas placas ateromatosas. Y esas placas ateromatosas, con el paso del tiempo, pueden degenerar y ocasionar una de las patologías que pronto estudiarán ustedes, como la atero o arteroesclerosis. Y entonces estaban ahí en la controversia del famoso colesterol bueno, colesterol malo. Y no sé si es tan bueno o tan malo, y se los voy a explicar por qué. El LDL sí tiene gran afinidad y gran unión hacia los vasos sanguíneos, a la pared, a la túnica íntima de los vasos sanguíneos. Pero el HDL se encarga de hacer una remoción del colesterol y triglicéridos que esté adherido a esa túnica íntima, ¿no? Para poder pasarlo al hígado y poderlo eliminar. Por eso le pusieron el colesterol bueno. Pero no sé si es tan bueno, porque mientras él saca, digamos, el LDL de las paredes de los vasos, él ocupa el lugar de los que desplaza, él ocupa el lugar. Entonces, ¿cómo le puedo decir, no? Se decía bueno, pues porque como era de alta densidad, era como que formaba una placa teromatosa mucho más estable, ¿no? Ustedes deben conocer que una placa teromatosa inestable corre el riesgo de desprenderse, ¿no? Convertirse en un émbolo y convertirse en un trombo, lógicamente, y obstruir un vaso y con todas las patologías que ya hemos estudiado. Por ejemplo, en cardio estudiamos los infartos y este es uno de los mecanismos fisiopatológicos. Bien, entonces de esa manera nosotros estudiamos en la práctica número 3, estudiamos los componentes de la bilis, estudiamos todo el mecanismo de digestión de las grasas, cómo se absorbían, ¿no? Y cómo se transportaban. En la cuarta práctica hay que señalar dos cosas, es en cuanto a la motilidad intestinal. La motilidad intestinal también tiene como elemento estimulador más importante al sistema nervioso parasimpático, mediante la acetilcolina, estimulando cuáles son los receptores, los M3.
Cabe señalar que la fibra muscular lisa, no cuenta con troponina, ¿no? Con las moléculas proteicas llamadas troponinas, dentro de ellas una troponina C, que era la que se encargaba de captar el calcio del liberado del retículo sarcoplasmático para poder activar, ¿no? La activación de la fibra de actina y de miosina para su desplazamiento y así lograr la contracción muscular. En el caso de la fibra muscular lisa, la troponina es reemplazada por otro componente llamado la calmodulina. Calmodulina, ¿no? La calmodulina se encarga de la captación del calcio. Pero si bien es cierto, en el músculo estriado era de calcio intracelular, en este caso para el músculo liso es calcio principalmente extracelular. Extracelular. Pero como nosotros hemos aprendido siempre desde Estructura y Función uno, que sabemos que la regulación del sistema nervioso autónomo está parasimpático, simpático, como antagonistas, ¿verdad? Eso lo hemos estudiado en Estructura y Función uno. Pero, entonces, ¿estará involucrado el sistema nervioso simpático también en la motilidad intestinal? Claro que sí. Sí, el parasimpático estimula el peristaltismo, el sistema nervioso simpático inhibe el peristaltismo. ¿Mediante cómo? La relajación de la fibra muscular. La relajación de la fibra muscular. Entonces, cabe señalar que como fibra muscular lisa, como toda fibra muscular lisa, que estudiamos en su momento en cardio, tiene un potencial de acción y tiene un potencial de reposo. ¿Quién es el responsable? Y esto es pregunta de examen. ¿Quién es responsable del potencial de reposo de la fibra muscular lisa? Es el sistema nervioso simpático, mediante la epinefrina. El principal responsable del potencial de reposo de la fibra muscular lisa es el sistema nervioso simpático mediante la epinefrina. Epinefrina. Pero la epinefrina como tal también tiene receptores, así como la acetilcolina. Nosotros estudiamos en cardio los principales receptores adrenérgicos que involucran la fisiología cardiovascular. Está, ¿no es cierto? Los receptores alfa 2 y beta 2 adrenérgicos. Entonces, el potencial de reposo de la fibra muscular lisa está dado por el sistema nervioso simpático a través de la epinefrina, interactuando con sus receptores adrenérgicos alfa 2 y beta 2, ¿cierto? Pero doctor, nosotros nos explicaron en cardio que el beta 2 hacía vasodilatación. Sí, doctores, vasodilatación, pero hay que tener en cuenta que en la túnica media de la arteriola es básicamente músculo liso, ¿correcto? Y el del intestino también es músculo liso. Entonces, mientras uno hace vasodilatación, el otro hace relajación muscular, inhibiendo el peristaltismo. ¿Correcto? ¿Existen otras sustancias encargadas del potencial de reposo de la fibra muscular lisa? Sí, les voy soltando un par de datitos más. El óxido nítrico y el péptido isoactivo, o también llamado el BIP, el BVIP, BIP. Muy bien. Entonces, ya hemos hablado de la regulación del potencial de reposo de la fibra muscular lisa. Pero también existe otro proceso que se encarga del potencial de reposo, y este es la hiperpolarización. Hiperpolarización, donde el juego principalmente, ¿quién va a ser? Del ingreso de potasio hacia la fibra muscular lisa. Hiperpolariza y esta fibra muscular lisa tiende a relajarse o a eh, sí, para distenderse, a relajarse. Pero ese es el potencial de reposo. ¿Y el potencial de acción? Claro, lógicamente, primero tiene que entrar a tallar ¿quién? La despolarización de la membrana, intercambio de sodio-potasio, y también el ingreso del calcio que hemos hablado que tiene que ser principalmente extracelular.
calcio extracelular, ¿no? Origina la despolarización de la membrana de la fibra muscular lisa, ¿no? Y dando lugar al potencial de acción. Pero ¿cómo se refleja el potencial de acción o cómo se manifiesta el potencial de acción de la fibra muscular lisa? Lógico, en base a movimiento. Es una, como en cardio, hay una estimulación eléctrica que da un efecto mecánico, ¿cierto? En cardio estudiamos despolarización de la membrana de la aurícula que da contracción auricular, despolarización de las fibras musculares del ventrículo que da contracción ventricular. Esto es igualito, despolarización de la membrana de la fibra muscular y tiene que originar un efecto mecánico. Pero en el sistema digestivo, como tiene dos tipos de capas de células, perdón, de fibras, que es la circular interna, longitudinal externa, también habrá dos tipos de movimiento o dos tipos de respuestas mecánicas. ¿Cuáles son esas respuestas mecánicas? Son dos. La primera, los movimientos de propulsión. Los movimientos de propulsión. ¿Y cuál es el otro? Es el llamado movimiento de segmentación o también llamado de mezcla. De segmentación o de mezcla. ¿Solamente estos factores pueden desencadenar el peristaltismo? No. También, por ejemplo, la sobredistensión, cuando, por ejemplo, nosotros comemos demasiado, ¿no? De repente les ha pasado que han comido demasiado, han sobredistendido las fibras musculares del estómago, ¿no? Eso ocasionaba una liberación de acetilcolina y cuando de repente ni bien estás en el restaurante, has terminado de comer tu medio pollo y te paras así medio avergonzado y pum, te vas corriendo al baño, ¿no? Dices que vas a orinar, pero que te quedas media hora adentro. Entonces, entonces esa sobredistensión de la fibra muscular con sendas liberaciones de acetilcolina, ocasiona pues que la motilidad intestinal se estimule y por eso pues tiendes a la evacuación, a la evacuación. Entonces en la práctica, ¿qué habíamos hecho? Sí, es cierto, existen las ondas de espiga y las ondas lentas, tanto para movimientos de propulsión como para movimientos de segmentación. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que buscar en la guía, en la práctica de motilidad intestinal? Cositas básicas. Teníamos un segmento, a ver, no sé si se ve esta pantalla blanca. A ver, estoy poniendo una pizarra para poderlo graficar. ¿Me indican si se ve? Sí, sí, señor ¿Se ve, doctor. Claro, doctores? doctor. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, ya se ve. Sí. Ok, miren, este es el primer segmento de fibra muscular. Por favor, no escriban, los veo escribiendo. Un siguiente segmento, otro segmento y otro segmento. ¿Correcto? Primer segmento que iba a ser el basal. ¿Correcto? Un segundo segmento al que le íbamos a agregar acetilcolina. Otro segmento que le íbamos a agregar epinefrina. ¿Correcto? Y otro segmento que íbamos a trabajar en un versus de atropina, que ahorita les voy a explicar más o menos de qué se trata esta sustancia o este fármaco. O de escribir con mouse es verdaderamente titánico. Ok, atropina, punto en la I. Ok, entonces lo que nosotros notábamos en el basal era ver de manera espontánea, mediante la separación de este segmento de intestino en una solución Tyrod en baño María a 37 grados, era básicamente tener un medio, era como si simuláramos, como si nunca hubiéramos estripado ese segmento de intestino. Entonces íbamos a ver una contracción, digamos, de este rango, en una situación basal.
la fibra muscular iba aquí, la fibra muscular iba aquí, y luego se iba a contraerse, relajarse, y esa era la famosa, el peristaltismo espontáneo, ¿no? Con la acetilcolina lo que íbamos a lograr era estimulación de las fibras musculares lisas de este segmento de intestino. Entonces, el rango de contracción iba a ser mucho más marcado, más chiquito. Entonces, ¿qué íbamos a lograr ver en la práctica? Pues que la fibra muscular o el segmento de intestino se iba a cortar. Regresaba a su lugar y se acortaba. Regresaba a su lugar y se acortaba. Miren la diferencia entre el basal y el uso de la acetilcolina, ¿correcto? Miren la diferencia. En el caso de la epinefrina, ¿no? Que es el efecto contrario en base a sus receptores adrenérgicos alfa 2 y beta 2, íbamos a lograr de repente que la contracción no sea tan enérgica. Miren cuál es el rango de contracción. Miren, es cortito, no le deja mucho espacio para contraerse, ¿no? Y de repente íbamos a poder ver un segmento intestinal bastante distendido. ¿Qué hubiera sucedido o qué esperábamos que encontrar con la atropina? ¿Correcto? La atropina es un fármaco que es un antagonista muscarínico, no selectivo de la acetilcolina. ¿Qué cosa? Sí, ahorita te voy a explicar cada término. ¿Por qué es antagonista? ¿Por qué? Porque tiene un efecto contrario a la acetilcolina. ¿Correcto? ¿Por qué es no selectivo? Porque hay que recordar que la acetilcolina tiene dos tipos de receptores. Dos tipos de receptores. Los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos. Dentro de los muscarínicos sabemos que existe el M1, M2, M3, M4, M5. El que nos interesa para efectos de la práctica del sistema digestivo es el M3. Y existe también los nicotínicos musculares y los nicotínicos neurales. ¿Ya? Pero eso es harina de otro costal. Entonces, la atropina como tal antagoniza la acción de la acetilcolina mediante la acción de competir por el receptor muscarínico. Se pelean, es como una sola silla, y se pelean a ver quién se sienta en esa silla. Entonces, si hay más atropina, ganará la atropina. Si hay más acetilcolina, ganará la acetilcolina. Entonces, si es una competencia por esa silla, el antagonismo se llama antagonismo competitivo. Antagonismo competitivo. Entonces, la atropina como tal, si nosotros la colocamos en la fibra muscular, entonces lo que vamos a notar es que ni siquiera va a haber un rango de movimiento de la fibra muscular. Por eso que no dibujo ningún arquito. Está totalmente distendida. ¿Cómo se llama eso? Muy bien. Parálisis, ¿cierto? Flácida. Parálisis flácida. Parálisis flácida. Pero así como le dije, ¿no? Si hay más de uno o más del otro, es el que gana por la silla, gana por el receptor. Entonces, si yo le comienzo a agregar a esta fibra la acetilcolina, comienzo a colocar gotitas, una gotita, dos gotitas, tres gotitas, cuatro gotitas. Entonces vamos a como despertar a la fibra muscular lisa. Entonces vamos a tener algo así. De repente, un rango de contracción de este tipo. De repente comenzamos a seguir agarrando la acetilcolina, un rango de contracción de este tipo. Seguimos agregando la acetilcolina, un rango de contracción de este tipo. Seguimos agregando la acetilcolina, sobrepasamos la acción de la atropina y podemos tener una fibra muscular totalmente comprimida, contraída, hasta que ya ni siquiera se puede relajar. Eso se llama también parálisis. Parálisis, pero de tipo espástica, o sea, se ha ocasionado un espasmo, se ha contraído de tal fuerza la fibra muscular lisa y se ha quedado de tal manera que ya no le da ni chance de contraerse, se ha quedado paralizada en forma de espasmo. ¿Cómo se llama eso? Parálisis espástica.
Entonces, este ejemplo o esta actividad de la acetilcolina con la atropina no es otra cosa más que para reflejar el antagonismo competitivo de la atropina y la acetilcolina. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si yo le comienzo a agregar atropina? Hubiera sido el efecto inverso. Hubiera comenzado a relajar, a relajar, a relajar, a relajar, a relajar, hasta que hubiera llegado a la parálisis. Doctor, ¿esto es terapéutico si es que yo tengo un cólico abdominal? No, no es terapéutico. No es terapéutico. A un paciente que tiene cólico, dolor abdominal, no le vas a dar pues, atropina. ¿Por qué? Porque como no es selectivo, puede agarrar y comenzar a bloquear los otros receptores, el M1, el M2 del corazón, el M4 del ojo, y así. Los receptores nicotínicos de los músculos, entonces perderían su tono muscular, entonces los efectos serían deleterios. De repente, pues el paciente lo deja sin cólico, pero también lo deja sin vida, lo matas, ¿no? Entonces, no es terapéutico como tal pensar que cuando hay un cólico abdominal lo vas a estar colocando atropina. Esto es simplemente para efectos de la evidencia, ¿no? De la actividad de los receptores muscarínicos en la fibra muscular. Otra cosa que también les quisiera señalar es que si se involucra la acetilcolina y se involucra la epinefrina, tenemos que saber que existen mecanismos de regulación de los dos. ¿Cómo? Sí, existen mecanismos de regulación de los dos. En el caso de la epinefrina, existen dos tipos. La primera es que la epinefrina liberada se puede recaptar. Y ahí entra a tallar el famoso alfa-2, ¿correcto? El famoso alfa-2 se puede recaptar. Pero también, aparte de que se puede recaptar, se puede metabolizar. Metabolizar. ¿Y cómo se metaboliza? Por dos enzimas. Una que se llama MAO y otra que se llama COM. Son las siglas de las enzimas monoamino oxidasa y catecol metil transferasa. ¿Correcto? Esas son las enzimas que metabolizan la epinefrina. La acetilcolina, por su lado, no se recapta, también se metaboliza nada más. Pero hay un efecto importante o un detalle importante que conocer de la acetilcolina. La acetilcolina tiene un tiempo de vida medio bastante corto, pero significativo. O sea, en ese poquito de tiempo de vida media que puede estar, sirve para poder lograr una contracción enérgica de la fibra muscular lisa. Entonces, ¿quién se encarga de la regulación metabólica de la acetilcolina? Las famosas colinesterasas. Colinesterasas, ¿cierto? Las colinesterasas. Las colinesterasas degradan la acetilcolina. ¿Cómo la degradan, doctor? La dividen en dos partes, el acetil y la colina. La colina servirá como un aminoácido para formación de nueva acetilcolina o de otros componentes que sirven como neurotransmisor en el sistema, para la activación del sistema nervioso central. Por eso que muchas de las fórmulas que vienen de los niños, ¿no? Dicen, tiene mucha colina, ¿no? Que sirve para la estimulación del sistema nervioso central. Ah, entonces ya tienes la explicación. Y la acetil, que bueno, como se termina siendo un sustrato para la formación de ácidos grasos y cumplir otras funciones, incluso producción, producción de energía. ¿Correcto, doctores? Entonces, hasta allí tenemos la actividad práctica de lo que es la motilidad intestinal. Preguntas importantes que puede venir en el examen. A ver, en cuanto a la primera práctica, es saber cómo se cortan cómo hace la acción lítica la amilasa salival a las moléculas de almidón. Cómo se libera, cómo se deja libre ese enlace covalente y cómo se da la unión hacia el lugol. Y los componentes de la amilasa salival
y reconocer pues los principales detalles de la fase cefálica, porque de la secreción gástrica. Y también esos mismos estímulos sirven para la estimulación de la secreción de saliva. En la segunda práctica, que es mucho más complejo, saber cómo se da la regulación de la secreción de ácido clorhídrico en sus tres etapas, la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. Recordar, la fase intestinal, que representa el 10%, es principalmente reguladora o inhibitoria. Recordar eso, importantísimo. De la tercera práctica, básicamente componentes de la bilis, componentes de lo que es el líquido o el jugo pancreático, componentes del jugo pancreático, por ejemplo, el jugo pancreático es muy importante, ¿no? Porque el jugo pancreático, por ejemplo, tiene un montón de enzimas que sirven para la digestión de las proteínas, pero la mayoría de esas enzimas están en forma inactiva. ¿Y esto es por qué? Porque si estuvieran en forma activa, pues estuvieran digeriéndose el páncreas, ¿no? Pero no se lo digieren. Entonces, recién se activan, ¿no? Cuando llegan al duodeno, a través de la ampolla de Vater, a la apertura del esfínter de Oddi, ¿no es cierto? Y al entrar en contacto con las enteroquinasas producidas en el intestino delgado, ya se dan las activaciones de estas enzimas inactivas. Por ejemplo, el famoso tripsinógeno, ¿cierto? Se activa hacia la tripsina. ¿Sí? Y con ello toda la digestión, las aminopeptidasas, las carboxipeptidasas que ustedes han ido conociendo, hasta llegar hasta dónde, hasta aminoácidos. Bien, y en cuanto a la tercera práctica de motilidad intestinal, básicamente, pues, conocer los receptores de sendas sustancias como la acetilcolina, como la epinefrina, y reconocer el efecto que tienen un estimulante y otro inhibidor dentro del peristaltismo o motilidad intestinal. Y reconocer también el mecanismo de acción y la actividad reconocida, comprobada de la atropina. Bien, doctores, este ha sido un repaso bastante rápido de las cuatro prácticas, para que ustedes, complementando con su lectura del libro de Guyton, bueno, con mis grupos siempre hacemos una lectura de las preguntas que hay en cuanto al libro de repaso. Hay preguntas bastante interesantes que sirven como para hacer el ejercicio mental, sobre todo para el tema de la fase gástrica de la secreción de ácido clorhídrico. Bien, doctores, no sé si haya alguna pregunta y si no, pues estaríamos llegando hasta ahí. Aprovechen el tiempo para repasar y puedan prepararse bien para su examen del día miércoles, tengo entendido. Sí, doctores, los escucho, los leo. Creo que, a ver, en el chat ya no ha habido, otra actividad. Bien, todo ha sido respondido en cuanto a los comentarios del chat. No sé si tienen alguna pregunta. Los escucho. Si no, damos por cerrada la sesión. Y los escucho. Bien, doctores, ante el silencio que se otorga, ha sido un gusto poder hacer un repaso. Particularmente yo, los que trabajan conmigo saben que yo soy un tipo más de pizarra. Trabajo un poco más con la pizarra y interactuando con ustedes, pero estamos tratando de hacer
pinceladas de lo más importante en cuanto a la guía práctica. Les agradezco muchísimo que hayan participado, que hayan estado. Nos estamos viendo el día miércoles. Yo voy a estar por ahí cuidando los exámenes. Les mando un fuerte abrazo. Que pasen un bonito fin de semana. Hasta luego, doctores. Muy, pero muy buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas noches.